Gracias, presidente. Sí, había una confusión. Nosotros reservamos el dictamen positivo que se refiere a que se incorpore a Baja California Sur dentro del programa compensatorio que se autorizó para la frontera con relación al impuesto al valor agregado, aquellas entidades que se modificó la tasa del 11 al 16%, que son parte de la frontera, para que Baja California Sur se incorporara en esa cantidad de entidades que son motivo de este beneficio. Ese fue el tema que reservamos, porque para nosotros es fundamental que no solamente se aminore el impacto que está teniendo el aumento del IVA del 11 al 16% en las entidades fronterizas, sino que se modifiquen algunos aspectos nocivos que están generando un gran daño a la población de la reforma hacendaria. En el caso de la región fronteriza del país, a partir de la homologación del IVA del 11 al 16%, ha ocasionado una serie de efectos negativos frente a estos ciudadanos, entre los que destacan el efecto inflacionario, al representar una fuga de consumidores, el recesivo, al disminuir la capacidad de consumo de la población, el poder adquisitivo del salario, el efecto distributivo porque están generando un impacto aún más negativo en aquellos que no pueden cruzar del otro lado de la frontera y tienen que absorber directamente el impacto de estos aumentos. Y finalmente, el comercio y los empresarios de la frontera de México están viviendo un entorno de menor competitividad. Por eso, en Movimiento Ciudadano presentamos junto con otros legisladores una acción de inconstitucionalidad para echar abajo la homologación del IVA en la frontera del país. Nos parece que es una violación clara a la Constitución, porque se estableció en esta legislatura la competitividad como un principio constitucional. Y no se puede hablar de competitividad si los comerciantes y empresarios de la frontera del país pagan mayores impuestos, sobre todo impuestos que tienen que ver con el consumo, como es el caso de nuestro país. Esta situación es tan grave que por eso presentamos la acción de inconstitucionalidad. Pero también, al día de hoy, y lo comento de una vez porque hay mucha prisa en esta sesión, estamos presentando una iniciativa de reforma a la ley. Estamos proponiendo que se derogue el inciso J de la fracción primera del artículo 2 de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Estamos proponiendo que se derogue el 8% de IEPS a los alimentos llamados chatarra. Esa es la propuesta. Y lo hacemos porque este impuesto se ha convertido en los hechos en un IVA disfrazado, porque quien está absorbiendo el impacto de este impuesto no es el productor, es el consumidor final, que ahora paga más en sus alimentos que anteriormente en esta reforma. Y además está generando un efecto inflacionario. El INEGI dio a conocer que durante la primera quincena de enero la inflación fue del 0.68%. Ya hay una inflación anual del 4.63%, es decir, ya hay un disparo inflacionario en el país. Y lo que está fallando en estos momentos en el país, además de la gobernabilidad y la seguridad pública, es la economía. La inflación más alta es resultado del aumento a los impuestos, el IVA disfrazado a los alimentos, la homologación del IVA en la frontera y los gasolinazos recargados.
Esa es la verdadera razón del impacto inflacionario. Y todo esto se hace porque se está previendo de una vez cubrir el boquete fiscal que va a generar la reforma energética. Hay un ánimo empresarial triste, de desesperanza, porque los pequeños y medianos empresarios, sobre todo, aquellos que generan el 80% del empleo en el país, viven hoy un doble acoso. El acoso del terrorismo fiscal, del SAT, y el pago de piso en muchos lados por la delincuencia organizada. Por esa razón, no hay crecimiento económico. Y ya no se puede apostar a que ahora con las nuevas reformas vendrá el milagro económico en el país. Las reformas neoliberales ya están instrumentadas prácticamente a un 95%. Ya hay apertura comercial, desregulación financiera, privatización, desmantelamiento de subsidios, apertura total a la inversión extranjera. Y ya lo del petróleo, ya la cantaleta del gobierno de que vendrá el anhelado crecimiento económico es una mentira. Solo se está afectando a los mismos contribuyentes cautivos. Por esa razón, Movimiento Ciudadano hemos emprendido dos acciones. La acción de inconstitucionalidad en contra de varios gravámenes, y estamos presentando una iniciativa para derogar el IVA disfrazado a los alimentos. Enrique Peña Nieto dijo cuando se presentó la reforma hacendaria, y lo cito textualmente: tomando en cuenta que las familias más pobres dedican más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, he decidido que en la reforma no haya IVA en alimentos y medicinas. Esto es una mentira. El 8% del IEPS a los alimentos es un IVA disfrazado. Le está pegando a la gente con menores ingresos. Y por eso nosotros planteamos la eliminación y ya presentamos una iniciativa para tal efecto. Invito a quienes votaron en contra de la reforma hacendaria a que puedan suscribir esta iniciativa, porque parte de esta cuesta de enero tan dolorosa para la población es este incremento. Y concluyo ya con esta encuesta que apareció hace un par de días en el periódico Excelsior. Es una encuesta que hace la empresa de Ulises Beltrán, que no es precisamente un opositor, pero aquí lo que está reflejando es la siguiente pregunta: comparado con el año anterior, ¿cómo es su situación económica hoy? Y este seguimiento lo hace desde enero del 2002, cuando estaba Vicente Fox. Y quiero comentar que en este enero del 2014 es cuando la población en el país siente que su situación económica es peor. El 62% de la población en México opinó que su situación económica es peor que en los últimos años, peor que en los últimos 12 años. Por esa razón, estamos a favor de que se exhorte para el programa en Baja California Sur, pero estamos más a favor de que se anule esta reforma hacendaria, terrorista, recaudatoria e inflacionaria. Es cuanto.